tardes. Estoy absolutamente emocionada de compartir este momento tan especial con grandísimas amigas, en primera fila, en segunda fila, en quinta fila, y amigos de esta asociación. Y como decía, con Santa, con gente que desde que tenía 5 años íbamos con ella a la radio. Aquí está, ginecóloga. Ahora lo verás. Si os dejaba boquiabierta con 5 años en la radio, pues imagínate hoy. Bueno, pues es un honor celebrar el Día de la Mujer, de este Día de Mujer más que diabetes, y tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido porque alguien me decía, ¿por qué la asociación celebra el Día de la Mujer? Y yo creo que el Día de la Mujer, aparte de ser un día reivindicativo por muchos factores, también tiene que ser un día de reconocimiento. Y de reconocimiento a la mujer que por excelencia es cuidadora. Nosotros cuando nacemos sabemos que vamos a cuidar. Si no decidimos ser mamás, vamos a cuidar a nuestros padres. Y si no, incluso a las dos cosas, a nuestros hijos y después a nuestros padres si la vida no les permite. Entonces, para nosotros es muy importante reconocer esa labor que hacemos durante todo el año, como decía Juan Santa, con nuestro club de mamás, que representa todo esto, que está todo el año pico y para todos sí, todo lo que proponemos. Nosotros le decimos, oye, vamos a ver, sí, no dijo ni el día, sí, cuenta conmigo, está haciendo, el grupo pasa a tope. Ese club de mamás representa precisamente pues esos aspectos de la mujer que son el apoyo, la entrega, la empatía, el amparo, la solidaridad, sobre todo el amor con que hace todas las cosas en la vida, ¿no? Y cómo nos enseñan. Al final, la mujer educa socialmente igual que el hombre, pero desde el cariño y el cuidado, como dice nuestra asociación, es la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes. Y efectivamente, las mayores cuidadoras que tenemos socialmente somos las mujeres. Hoy, además, estamos en un marco puramente masculino y nos encanta. Nosotros vamos siempre buscando ahí la vuelta. Empezamos a celebrar este Día de la Mujer en otro ámbito que fue con Santa, el cuartel de artillería, donde también hemos prohibido el paso a las mujeres. Y ahí estábamos todos, ¿te acuerdas? Y hoy estamos en un casino que hasta hace unos años solo era para hombres. Y aquí estamos, todas las que estamos. Y me encanta ver este salón rebosando amor por todos los poros. Así que vamos a empezar con unas mesas de diálogo, que no son mesas redondas donde uno viene, interviene, cuenta, otro no. Esto es una mesa donde todos vamos a compartir. Yo lo que decía era un café de chicas. Y vamos a empezar por la primera mesa, que es Creciendo con Diabetes, donde va a participar nuestra premiada Inmaculada, ahora no queda una palabra, que vas a escapar. Y nos va a hablar de la importancia de una correcta nutrición en niños y jóvenes. Nuestra querida Blanca, que nos va a hablar de pequeñas y grandes mujeres, como ginecóloga y especializada en obstetricia, reproducción humana. Bueno, si tuviera que nombrar a todos los títulos que tiene todas, no me vamos a las 12. Luego también vamos a tener a Jessica Peñaranda, que es psicóloga, que también lleva muchísimo tiempo con nosotros como voluntaria. Tengo que decir que ella vive actualmente más en Roma que en Murcia. Cuando dijimos, ¿estás en Murcia? Dice, para esto sí. O sea, otra suerte como Miriam, que acaba de llegar de Madrid, con ella de Roma. O sea, esto es un nivel máximo. Ella nos va a hablar de la explosión de emociones, ¿no? Esos cambios y sensaciones que tenemos en estas edades. Y tenemos también aquí a Daniela, que además es modelo, la habéis visto abajo en alguna fotografía. Pues Daniela, que además el año pasado también desfilaste en nuestro desfile de moda más que diabetes. Pues Daniela es estudiante, influencer, tiene diabetes y es creadora de 2 redes sociales que tienen un montón de seguidores. Una es Diabetes por Sorpresa y otra es Pajarito y yo, _25. Esa vez que cuéntanos. La segunda sobre todo. Bueno, por el confinamiento empecé a grabar vídeos con mi abuelo y le dije, vamos a hacer una cuenta porque eso va a tener mucha influencia en las redes sociales. Me costó lo suyo convencer a mi madre, pero hoy lo hemos conseguido y la verdad es que estamos súper contentos grabando un montón de vídeos y la verdad es que a la gente le gusta, nos sigue y tenemos comentarios muy bonitos
amigos. Luego la mía de diabetes, cuando empecé con la diabetes, nadie de mi círculo la conocía. Era comentario tras comentario de entonces no puedes comer dulce. Y dije, pues me voy a crear una cuenta para visibilizarla y pues también la tengo en cuenta. Antes de empezar, ¿cómo se siente una cuando le dan un premio de esta categoría? Bueno, pues esto no lo voy a perdonar, eso ya lo sabéis. Esto es para que siga más tiempo, Tiene también el grupo, para que no me vaya. Bueno, en fin, realmente cuando me llamó Asun me pasó un poco como a María Fuensanta, que cuando me llama Asun algo pasa, hay que cogerlo. Cuando me llama Silvia ya, y cuando me llama Irene, lo mismo, ya lío se viene, ya se viene algún lío y ya. Pero bueno, al final, cuando ya me dijeron lo del premio y tal, digo, qué locura se han inventado estas mujeres ahora. O sea, ¿qué me están contando de un premio? En fin. Pero bueno, sabéis que siempre digo locura en el mejor de los sentidos y que muchos de los que las conocéis sabéis a lo que me refiero también. Esa locura que al final crea eventos como el que estamos hoy aquí, ¿no? Eventos por las mujeres, eventos de jornadas de investigación, campamentos de verano, los días mundiales de la diabetes, o sea, todo me lo gozo, me encanta y al final esa pasión y corazón en lo que ponen todas estas actividades que hacen durante todo el año es al final lo que me cautivó de Abismo y lo que hizo que siguiera aquí durante tantos años y que creo que no me viene ni con agua caliente. Pero bueno, pues nada, que gracias. Viene atrás y viene expresamente a todas las actividades, a todos los días que llamamos. O sea que tiene también muchísimo mérito que siempre es con nosotros. Sí. Una buena misma. Gracias. Bueno, y empezamos a meter en materia. Venga, vamos a empezar a aprender. La etapa de esta creciente con diabetes es fundamental tener una alimentación adecuada, ¿no? Porque tenemos buenos estudiantes, personas que ya empiezan a tener un rendimiento académico, deportivo, muchas niñas que ya empiezan a despuntar a nivel deportivo en muchas facetas. ¿Qué tenemos que tener siempre en cuenta para que esa alimentación sea adecuada? Porque ahora con la moda, las redes sociales, mamá cómprame, ha salido esto en TikTok, o sea ahora TikTok manda, lo que sale en TikTok tiene un riesgo científico impresionante, impresionante. Ves que llegan hasta los tipo 2, han visto las cosas en TikTok, pero lo dicen y yo flipando y yo digo, bueno, padre, por favor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo encauzamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en que puedan comer y qué deben comer? Bueno, en este sentido, efectivamente, en esta fase de crecimiento es fundamental rendir tanto a nivel académico como efectivamente a nivel deportivo, ¿no? Que cada día tengan toda la energía y los nutrientes que necesitan. Fundamental, hidratos de carbono, ya lo sabemos, hay que tener ese control en la cantidad de esos hidratos de carbono que consumimos. Pero la calidad de esos hidratos de carbono también es importante, ¿no? Elegir esas fuentes de hidratos de carbono ricas en fibra, legumbres, cereales integrales, quinoa, ¿vale? También en esta fase cobra especial importancia las proteínas, ¿vale? Y es que nos van a ayudar a la formación de esa masa muscular y ese crecimiento, ¿no? Esos cimientos que van a ayudar a que las niñas en este caso crezcan de forma adecuada. Y luego también las grasas, siempre por supuesto de calidad, unas grasas saludables procedentes de los frutos secos, del aguacate, del aceite de oliva, de las semillas, nos van a ayudar también sobre todo para el buen desarrollo del sistema inmune, del sistema hormonal, que luego en la adolescencia por supuesto es importante también ese desarrollo de nuestro sistema hormonal. Y ya por último, en tema de vitaminas y minerales también, podemos ver especial importancia en el calcio, también en la vitamina D, en el hierro y también en el magnesio, el potasio, que también nos van a ayudar para rendir en todas las actividades del día a día. Muy bien, y Jessica, en esta edad los niños y las niñas demandan muchísima autonomía, ¿no? Ellos ya se ven mayores para salir de casa, quieren cenar fuera, quieren incluso dormir fuera en casa de algún amigo.
Pero nosotros, las mamás, pues nos da mucha cosa, ¿no? Porque nosotros llevamos las directrices de la diabetes y cómo va a estar mi hijo en un sitio donde no está mamá gallina cuidando al pollito. ¿Qué hacemos? ¿Cómo asumimos eso de que los niños crecen y tienen que volar y salen de casa? Claro, es que el trabajo en realidad es de los padres, muchas veces, es de los padres de afrontar el propio malestar. Yo lo veo mucho en las sesiones y es que muchas veces los niños no tienen ningún problema, ¿no? Quieren hacer cosas, pero son los padres los que dicen, ¿cómo dejar yo que mi hijo o que mi hija, ¿no?, salga y se vaya a casa de una amiga que va a pasar? Entonces ahí el trabajo está en, como padre, aprender a gestionar el propio malestar, entender que tu hijo cada vez va creciendo, que es inevitable, eso también se lo digo, es una etapa va creciendo cada año distinto, cada año va a tener que darle más autonomía, más libertad, y el trabajo está en ti, en pasarlo mal. No pasa nada, pásalo mal, por recursos, por estrategias, pero asume como padre, lo va a tener que pasar mal. Te duele verlo crecer muchas veces, te duele ver cómo hace las cosas solo. Muchas veces cuesta más trabajo dejar que yo proponga incluso la propia insulina solo, dejar que haga todo eso, pero no por el propio niño en sí, sino porque nosotros como padres a veces como lo veo tan pequeño, lo veo tan todavía tan que necesito todavía cuidarlo tanto. Entonces hay que, como padre, pasarlo mal y dejar que se equivoque. Dejar que se equivoque porque el error es cuando realmente ellos aprenden al final. Ahí podemos trabajar con ellos y decir, claro, que no ha salido bien, qué tendrían que hacer la próxima vez para que saliera bien. Pero si no les permitimos equivocarse, si no les dejamos aprender esos errores, luego tenemos que hacer todo de golpe y no puede ser. Efectivamente, podemos dejarles reflexionar y reflexionar también nosotras, ¿no? Y decir, bueno, está volando. Y Maya, entonces quieren salir y quieren cenar fuera, pero fuera no tienen las cosas tan ricas que tienen en casa, todas pesadas, todas medidas, como haces tú en los campamentos, que mide hasta las lentejas, yo no me las cuenta. Niño a niño, o sea, ¿qué hacemos cuando quieren salir por las tascas, quieren salir por donde salen sus amigos? Y ahí no está tu peso y tu gráfico medidor, ¿qué hacemos? Claro, aquí en este sentido, como bien ha dicho Jessica, es intentar, si no lo hemos hecho ya, fomentar esa autonomía, ¿no? Que desde casa ya llevemos el control de las raciones, que sepan qué raciones llevan, vamos a decir, pautadas, qué insulina, y que evitemos esa pregunta de mamá que me pongo o papá que me pongo, ¿no? Y que todo esto se practique desde casa. Al final, en esta etapa, lo que impera es el desorden, la no planificación. Entonces siempre hay que intentar fomentar esos horarios, esa planificación de las comidas, introducirlos en esa elaboración, compra de las comidas, que también tengan voz y voto, ¿no? En que, bueno, venga, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy decide tú, ¿qué te apetece? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas raciones? ¿No? Que también intervengan en ese proceso, ¿no? Y al final eso es lo que les va a incluir un poquito en fomentar, ¿no?, esa autonomía. Daniela, ¿tú comes fuera de casa? ¿Sí? ¿Te deja? No. ¿Y cómo recuerdas la primera vez que saliste a comer fuera o a cenar con alguna amiga? A ver, al principio, cuando tenía diabetes, tenía 10 años y claro, era la época que ya empezábamos a salir a los paseos porque aquí en un pueblo tiene 4 calles, pues salían a los paseos. Entonces, claro, fue ya la época de empezar a salir y me pilló de sopetón, la verdad. Y no fue hasta dentro de unos meses cuando empecé a salir, claro, cada cosa que comía, mamá, ¿esto qué hago? Claro, ya empecé a coger un poco de independencia en ese aspecto y empecé ya a saber calcular, pero casi que nunca comía fuera de mi casa. A lo mejor si me quedaban una galleta me iba a mi casa y me cogía una galleta de mi casa. Pero la verdad es que desde diciembre que me puse la bomba, esto es otra cosa totalmente distinta. Yo salgo y es que una vez a ver lo que pasa. Obviamente yo salgo un viernes, claro, y si me llevo con una pizza lo que sea, pues me la como y ya está. Pero los demás días de semana ya nos preocuparemos de la rutina. Entonces por la bomba es otra cosa, cualquier cosa que me quiera comer, por eso es que voy muchísimo mejor. Y entonces claro, ahora es cuando yo estoy empezando a notar como que
normaleza desde el principio, me ayudan un montón, si ven que me quita o lo que sea, por Dios, ¿qué te pasa? Pero sin agobiarme ni nada, pero la verdad es que están muy bien informadas, si ven a mí cómo funcionan una vez, saben cómo actuar, o sea que la verdad es que en ese sentido, muy bien. Mi madre es madre, claramente, yo lo sé, y aunque me deja la independencia, pues también de vez en cuando me pregunta, a lo mejor estoy desde las 5 hasta las 7 y me dice, tú no me dices nada de cómo vas a quedar tú, y digo, pues si te digo la verdad es que ni me he mirado, porque como no me evita, yo voy a ver. Así que, pues bueno, al final, la verdad es que mi madre me deja mucha independencia, pero como madre, claro. Estoy preguntando porque sé que queréis saber de qué pueblo es también. Pueblo maravilloso. Bueno, y nos encontramos con la realidad, Jessica. ¿Cómo le contamos a esos amigos, a esa pareja, primer amor, que surge en nuestra vida, que tenemos diabetes, sin que nos dé vergüenza? Porque madre mía, va a pensar que tengo una enfermedad, va a verme como una enferma. No quiero que mis amigos sepan que tengo diabetes, no quiero que me den de lado. ¿Cómo asumimos esto? Aquí dos cosas. Primero, que hay que hacerlo con vergüenza muchas veces, porque a veces es inevitable y muchas veces no controlamos las consecuencias de lo que la persona Daniela dice que tiene una amiga que son maravillosas, pero muchas veces pues no es la realidad de todos sobre todo los adolescentes, y se encuentran a veces con amigos que por lo mejor no, pero hacen bromas o cosas al respecto, y entonces pues eso es normal que ese adolescente le cree emociones negativas, emociones desagradables. Entonces la clave es aprender a gestionar esas emociones y saber que las vas a sentir. Hay cosas que vas a tener que hacer y que te van a dar vergüenza. Y hay que hacerlo con esa vergüenza. Aún así. Pero bueno, también otra cosa, por otra parte, es tener una estrategia definida. Al final, cuando lo cuentas tantas veces, yo creo que ya tienes como la frase que dices, la frase que cuentas, y ya dices, sí, esto es una bomba disciplinaria. Te lo explico, te cuento lo que hago, y ya tienes como esa frase articulada que es la que cuando te van a preguntar, la vas a decir básicamente sin pensarla. Hicimos un taller en la asociación, que me puedo recordar, que los niños hablaban de qué le habían dicho con el sensor, sus amigos, su familia y tal. Y también me iba a preguntar, ¿y eso qué? He dicho, esto es el wifi. Te imaginas, porque ya lo demás con ese humor que dice, bueno, en fin. Bueno, Blanca, ya a esta edad, Blanca, psicóloga recién debutada, mamá con diabetes. ¿Diabetes de qué edad? Desde los 6 años. Desde los 6 años aguantando en esta asociación. Bueno, pues se presenta en nuestra vida la menstruación y con ella unos ciclos hormonales en la diabetes, que esto ya no sabemos ni cómo hacerlo. Hablamos de control por decir control, porque cómo influye toda esta revolución, que ya de por sí en las niñas, en cualquier niña influye, cómo influye en las niñas que tienen diabetes. Bueno, pues la diabetes tiene un tipo de inicio de diagnóstico entre los 4 y los 14 años, entonces es muy frecuente que haya niñas con diabetes que cuando ya has conseguido lograr el control de tu diabetes, de repente el primer reto para una mujer con diabetes tiene muchos retos a lo largo de su vida. El primero, la regla. Bueno, el ciclo menstrual dura 28 días, comienza con el inicio de la regla, el primer día, y consta de 2 fases principalmente. La primera se llama fase folicular, en la que se segregan sobre todo una hormona que se llama estrógenos, que imagino que todos habéis escuchado hablar de los estrógenos. Los estrógenos generalmente favorecen la sensibilidad a la insulina, entonces tienden a generar también más vitalidad. Es ahí cuando podemos aprovechar para hacer ejercicio de fuerza, para igual comer un poquito más de hidrato de carbono, pues bueno, esa parte la dejo a Isma. Y luego entre el día 14 y 16 es cuando se da la ovulación. Este es el inicio de la segunda fase, que es la fase lútea, y en esta fase predomina sobre todo una hormona que se llama progesterona, y la progesterona sí que es un poco más enemiga de la diabetes, no vamos a llamarla enemiga, pero sí que nos dificulta un poquito más el control porque aumenta la resistencia a la insulina y esto puede hacer que tengamos que cambiar un poquito nuestra necesidad de insulina durante estos días. Además tiende a generar como sensación de pereza, de cansancio, deseo de dulce,
Entonces esto es otro factor que puede dificultar también este control de la glucemia. Y luego ya otra serie de factores como pueden ser el estrés, la fatiga, el dolor de la propia regla, que también pueden influir en el control de la glucemia. Esos son los que principalmente tenemos que tener en cuenta para poder asimilarlos en nuestro día a día y poder seguir controlando nuestra diabetes. O sea, que está chupado, ¿no? No sé cómo llevaste aquí. Bueno, entonces, como dice Blanca, se presenta la energía, los cambios hormonales y esto afecta a las glucemias. ¿Qué hacemos? Pues efectivamente, como bien ha dicho Blanca, en fase folicular, la menstruación, estamos más sensibles a la insulina, con lo cual ahí hidratos de carbono, o sea, podemos animar riesgo de hipoglucemia. Bueno, ahí podemos aprovechar para aumentar el consumo de hidratos de carbono, siempre, como digo, fuentes de hidratos de carbono de buena calidad, ricos en fibra, frutas, verduras, etc. Y luego, llegado el momento de esa fase lútea en el que aumenta la resistencia a la insulina, bueno, toleramos un poquito peor, gestionamos un poquito peor los hidratos de carbono, podemos aprovechar en ese momento también para aumentar el consumo de proteínas, aumentar el consumo de grasas saludables, sobre todo los ácidos grasos omega 3, que tienen esa propiedad antiinflamatoria, ¿no? En esa fase que tenemos como estamos más hinchadas, como más inflamadas, con más retención, pues quizás es un buen momento para incluir los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en los pescados azules, se encuentran en las semillas, se encuentran en las nueces, ¿vale? Y podemos hacernos ahí también unas comidas pues, muy ricas. Bueno, y además de todo esto, Blanca, aparecen esos horrorosos dolores de regla que no sabemos qué hacer. Con diabetes podemos tomar algo que nos ayude en estos momentos que son horrorosos para nosotras. Encima las cifras, encima estamos de los nervios porque no me baja la glucosa, porque encima me duele un montón, porque la regla es muy abundante. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo ideal sería que no nos doliese la regla. Hay un pequeño porcentaje de mujeres que tienen esa suerte de que no les duele. Luego, el resto de mujeres a las que nos duele, algunas pueden controlarlo con analgésicos, como paracetamol, antiinflamatorios, pero la gran mayoría, lo cierto es que la regla duele. Muchas veces también la regla de una mujer diabética puede ir asociada a otras enfermedades autoinmunes, como puede ser la endometriosis, que también es una patología que también genera mucho dolor. Y los anticonceptivos, que tradicionalmente se habían diseñado para el control de la natalidad, pues bueno, a día de hoy son un buen aliado para poder controlar también el dolor de la regla, incluso para poder controlar la progresión de la enfermedad de la endometriosis, que acabo de comentar, y para otra mucha serie de funciones. Se ha creído también tradicionalmente que las mujeres diabéticas no podíamos tomar anticonceptivos, porque es verdad que tienen un cierto efecto trombótico. Esto era así en su inicio, porque estaban diseñados de una manera diferente. Es verdad que con la evolución de los anticonceptivos ahora hay compuestos que son mucho más suaves, que tienen componentes mucho menos lesivos y lo cierto es que una mujer con diabetes, si no tiene ninguna otra comorbilidad, si no fuma, si no tiene obesidad, si no tiene ninguna enfermedad sanguínea de riesgo, puede tomar anticonceptivos como cualquier otra mujer, sin problema. Y sí que es verdad que hay dos tipos de anticonceptivos, unos que llevan una combinación de estrógeno y progesterona, que igual podrían ser más beneficiosos para nuestro control glucémico, porque el estrógeno, como hemos dicho, disminuye o amortigua el efecto de la progesterona en nuestra glucemia, pero tiene un poquito más de efecto trombótico que los de solo progesterona. Los de solo progesterona aumentan nuestra glucemia, pero tienen menos efecto trombótico. Eso sería ver en cada mujer en particular cuál sería más indicado en su caso. Bueno, pero ya nos está diciendo que podemos tomar anticonceptivos, porque hace unos años aquí vemos que la investigación avanza y de pronto nos dicen, oye, que sí, que podéis tomar anticonceptivos, porque antes nos decían que no diabetes nada, porque no circulatorios y demás, ¿no? Muy bien, y Jessica, ¿cómo nos afecta todo esto a nuestras emociones? Porque dicen que las mujeres cuando estamos en la regla nos ponemos un poco los nervios. O sea, ¿qué hacemos? A ver, es que yo creo que hay que entender que las mujeres somos cíclicas. Hay una ciclicidad ahí que hay que entender, conocer para poder también
respetarlo, es lo que hemos dicho. O sea, si yo conozco cómo funciona mi ciclo, conozco los nutrientes que necesito en cada momento, pero también conozco lo que necesita también, por ejemplo, más descanso en cierto momento del ciclo, en otro momento estoy con más actividad, con más actividad, me encuentro con más energía, saber aprovecharlo, saber conocernos y conocer esa ciclicidad. Siempre da la sensación de que hemos querido estar estables, ¿no? Y siempre igual, y no van a ser las mujeres, funcionamos distintos y no pasa nada, realmente no es malo. Y yo creo que cuando te conoces ya te prevés y ya sabes, ¿no? Y ya sabes en qué momento yo como esta mujer dice, uy, es que me encuentro así y mira y dice, es que verdad, me va a venir, va a bajar la menstruación y entonces, claro, me conozco, o sea, ¿qué necesito darme en este momento? Eso es muy importante explicárselo a las niñas, yo creo que desde que empiezas con la menstruación, porque a veces algo también muy tabú, muy que intentamos ocultar, que no se note, que no se vea, y como a veces a lo mejor había empezado con esta actividad, va a estar más cansada de ciertos periodos, va a tener más energía en otros, y lo que hay que aprovechar eso, el ciclo que tenemos. Bueno, Daniela, y tú nos dices en el título de tu intervención que es la diabetes no nos define. ¿Qué quieres decir tú con eso? Bueno, como bien dice la frase, yo considero que yo no soy Daniela la que tiene diabetes, sino que más bien, yo que sé, en el pueblo me dicen la nieta de la fontanera, la nieta de César, la muchacha esa graciosa, pero yo no soy Daniela la que tiene diabetes. Y me alegra al final que mis seres queridos no me consideren solamente como eso, como la diabetes. Al final está claro que donde yo vaya, la diabetes también, no hay descanso, pero yo me imagino mi futuro y yo me imagino yéndome a trabajar, pero no me imagino yéndome a trabajar mirándome las frutas. Me imagino simplemente trabajando con una familia. Entonces creo que al final yo soy yo y yo no he elegido tener diabetes y por eso creo que no es lo que me identifico. Obviamente la tengo, lo tengo más que aceptado, que sé que siempre va a estar conmigo, siempre me va a acompañar, pero no es lo que me define. Bueno, yo no me voy a ir sin hacer una pregunta mágica a nuestra psicóloga, a Jessica, porque la diabetes no nos define, pero a los padres sí que nos define una cosa. Cuando nuestros hijos tienen esa etapa de adolescencia, ¿qué hacemos con las emociones típicas que se presentan, esos enfados, cuando nosotros nos desafían, cuando decimos este no es mi hijo, qué pasa con él, quién se lo ha comido? Y nos sentimos pues eso, que nos dicen que tenemos que ser comprensivos y todas esas cosas, pero no nos sale esa comprensión. Jessica, ¿cómo afrontamos esto? ¿Qué mindfulness nos vas a mandar? ¿Qué vamos? ¿A qué terapia nos vamos? A ver, lo primero, paciencia. Recordar que una etapa transitoria, volver a tu hijo. Diferente, pero volverá. De recordar que es transitorio y tener paciencia. Y luego, como padres, también muy importante dar cuenta a vuestro hijo que la adolescencia no se ha ido del todo. Hay ciertos momentos en los que sigue estando. Entonces, esos momentos hay que estar muy atentos, captarlos para reforzarlos, para decir he vuelto aquí y reforzar esos momentos, porque la adolescencia es una etapa muy complicada y al final sin darnos cuenta, como padres también, lo único que hacemos es ver las cosas que van haciendo mal. Por ejemplo, con la diabetes eso pasa mucho, es que no estás controlando, no te estás tal, pero luego hay momentos en los que sí lo hacen. Y cuando lo hacen, la típica frase de, claro que es lo que tienen que hacer. No, vamos a agradecerle, oye, muy bien, que tú también lo estás haciendo, que te estás haciendo bien. Porque ellos lo viven mucho y dicen, ya, pero es que cuando lo hago, mi madre pues pasa de mí y si no lo hago me echa la bronca. Entonces, como padres también estar muy atentos a esas conductas que nuestro hijo hace que siguen estando ahí. Y a veces sí que se nos acercan y nos quieren buscar cariño todavía. Entonces, como mi hijo ha vuelto aquí, voy a reforzarle esta parte. Y el trabajo como padre, individualmente, paciencia, gestión de emociones, tolerancia a la frustración, generalmente, y sobre todo recordar que te fuera. Son unos años malos, pero Bueno, pues nos reconforta mucho esto. Ha sido un placer compartir esta mesa con vosotras. Muchas gracias, chicas. Vamos a pasar a la mesa 2 y pido a la ponente de la mesa 2 que suba.